por supuesto no se autoconciben como víctimas de ningún delito. Entonces eso es un reto porque ellas consideran que están haciéndolo de manera voluntaria. Sin embargo, si vemos los mecanismos y las formas de enganche y de coacción, por supuesto que estamos hablando de prostitución forzada. Definitivamente, de nuevo entiendo que parece fácil. Muchas dicen, pues lo disfruto, es una forma fácil y llego a mi casa y no tengo que preocuparme. A la larga eso deja heridas que cada vez se hacen más profundas porque en apariencia están resolviendo su situación. Posiblemente sí resuelvan su situación material, su situación económica, pero la del ser, que al final de cuentas no podemos separar esa parte interna que nos clama y reclama la armonía, la paz, la felicidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Palma, bienvenido a Foro Más Latino. Nos da muchísimo gusto que nuevamente nos permita entrar en sus hogares y como ya es costumbre, enviamos un saludo cordial a todos los rincones del país, a donde llegue nuestra señal a través de la cadena TVC Más Latino. El día de hoy le vamos a hablar sobre la trata de personas que tiene dos modalidades. Una, la venta de sexo por dinero y la otra que está relacionada con el tráfico de personas, particularmente en este país conocido como el tráfico de indocumentados. Con esto no queremos decirle que no se dé la explotación de menores de edad, también existe. Sin embargo, hoy nos enfocaremos en la trata de personas con fines del sexo. Dicho de otra forma, estaremos hablando de la prostitución, el oficio más viejo del mundo. Queremos comenzar con la definición de esta palabra que proviene del latín prostitutio y prostituere, que quiere decir exhibirse para la venta. La prostitución podría verse como un mal necesario de las sociedades, difícil de combatir y erradicar. Las mercancías son las mujeres y mientras haya quien las venda, va a haber quien las compre. Cada país vive su propia prostitución. Por ejemplo, en Bangladesh, en una región conocida como Dalatia, una mujer se prostituye hasta por $2. Todo comienza cuando los padres de las adolescentes las venden a las madrotas y éstas las ponen a trabajar vendiendo su cuerpo. Las adolescentes pierden su autoestima, tienen que aceptar esa vida que fue asignada por sus progenitores. Las niñas no pueden ser libres hasta después de los 18 años, cuando han pagado todo el dinero que dieron por ellas cuando eran adolescentes. Mientras tanto, se enfrentaron a violencia, a enfermedades, a maltratos, a la falta de una educación para salir adelante. Otro país donde se da la prostitución es en Australia, particularmente en la ciudad de Toledo. Existen lugares más elegantes y selectos conocidos como escorts, donde las mujeres están ahí porque es un oficio muy bien remunerado. Sus ingresos anuales pueden llegar hasta los $170,000. Estas mujeres viven una doble vida. Argumentan que disfrutan de lo que hacen y están satisfechas. Particularmente en los Estados Unidos, la prostitución está prohibida. El único estado donde es legal es Nevada. Pero esto no quiere decir que no se pueda realizar en otras entidades. Por ejemplo, en la capital del país, Washington, D.C., donde están las instituciones pilares de esta sociedad, hay prostitución. Es el lado oscuro de esta ciudad. En este caso, las mujeres cayeron en este camino porque de niñas fueron víctimas de abuso sexual, principalmente por parte de un familiar. Se estima que el 76% de las prostitutas en Washington, D.C. caen dentro de esta categoría. Otro aspecto interesante es que junto con la prostitución viene de la mano el uso de las drogas. El 86% de estas sexoservidoras son adictas a los estupefacientes como la cocaína, el crack, la heroína y el alcohol, entre otros. La prostitución ha sido considerada como un tabú, algo de lo que no se puede hablar. Sin embargo, el ocultarlo o negarlo no quiere decir que no exista. Pero ¿cómo decirle esto a un discapacitado quien tiene sentimientos y deseos de estar con una mujer? Bueno, quiero decirle que en Holanda existe un lugar precisamente para discapacitados quienes pueden solicitar estos servicios. Los padres llevan a sus hijos a estos sitios. Otro lugar donde se da la prostitución es en la ciudad de Praga, en Checoslovaquia, donde los hombres no pagan por este servicio. En lugar de eso, firman un documento
donde dan autorización a los encargados de ese lugar para vender sus imágenes. ¿Por qué? Bueno, porque hay cámaras de video en todos los cuartos y todo eso queda grabado. Las mujeres obtienen ingresos que van hasta los $50,000. A esto se le conoce como la pornografía moderna. En cuanto a México, Latinoamérica y el Caribe, más adelante tendremos a dos expertas en el tema. Una de ellas es la abogada Eva Reyes de la Organización Internacional de las Migraciones. Así también vía telefónica estará con nosotros María Teresa Ulloa de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, conocida por sus siglas en inglés como CAPLAC. Además tendremos a una consejera de la ciudad de Rancho Mirage en California, María Eugenia Berumen del Centro Religari, quien nos muestra la sensibilidad del oficio más viejo del mundo. Asimismo, le presentaremos estadísticas de un estudio que fue realizado en Estados Unidos por The Urban Institute, una institución que tomó 3 años para investigar el mercado negro de la prostitución. La investigación incluyó a 8 ciudades: Miami, Dallas, Washington, Denver, San Diego, Seattle, Atlanta y Kansas City. Usted se quedará sorprendido por los resultados de esta investigación, la cual fue realizada en el año 2007. Lo invito para que se quede con nosotros. Ya regresamos a Foro Más Latino. Continuamos con Foro Más Latino. Ahora le doy la bienvenida a la abogada Eva Reyes de la Organización Internacional de la Migración. Ella es experta en la Unidad para Trata de Personas, Niñez, Migrante y Género, y la vamos a tener vía telefónica desde la Ciudad de México. Abogada, bienvenida a Foro Más Latino. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días a usted y a su foro. Abogada, si nos puede decir acerca de los estados principales donde se da la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Bueno, es muy conocido que en el centro del país, en el sur del país, es decir, Chiapas, y en el centro, Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México, es donde se han documentado los mayores casos de víctimas de trata con fines de explotación sexual, y en algunos lugares fronterizos como Ciudad Juárez. Sin embargo, aquí cabe resaltar que esos son los estados que más han invertido en ubicar y detectar a las víctimas de trata. Lo que quiere decir es que en todo el país habría que hacer los mismos esfuerzos y seguramente vamos a poder empezar a detectar víctimas de esta forma de explotación en todo el país. Si lo comparamos con lo que es el tráfico de drogas, el tráfico infantil, esta trata de personas con fines sexuales, ¿dónde estaríamos? ¿Qué lugar ocuparía este tráfico de mujeres con fines de explotación sexual? Bueno, hay varios cálculos, incluso UNODC ha establecido que se pelea el primer lugar con narcotráfico y armas, el tema de trata de personas, por el nivel de gravedad y también de ganancias ilícitas que genera este delito. Cuando hablamos de los estados, me hace pensar que este delito se registra principalmente en los estados donde hay miseria, donde hay pobreza. ¿Esa es una percepción seria de decir se da principalmente en esos estados de miseria? Lo cierto es que es una condición de vulnerabilidad la propia pobreza como tal. Sin embargo, hemos encontrado víctimas, sobre todo de clase media, media alta, que son enganchadas a través de los mecanismos de comunicación como Facebook, Messenger, etcétera, donde tienen acceso la población que más bien es clase media, media alta, no necesariamente a las personas con pobreza extrema. Entonces estamos frente a un fenómeno que busca víctimas de diferentes perfiles, también muy encaminado a lo que está buscando o al tipo de personas que está buscando. En la Ciudad de México se ha detectado una red también de trata que inició principalmente con el secuestro de mujeres universitarias, es decir, no estamos hablando de un perfil socioeconómico bajo tampoco. Háblenos aunque por supuesto, Perdón, abogada, sí, adelante, continúe. Aunque por supuesto la mayoría de los casos o muchos de los casos encontrados también se engloban en este tipo de características
relacionadas con la pobreza y otros factores de vulnerabilidad como violencia previa, etcétera. Háblenos, abogada, acerca de la forma en que estas personas, niñas, adolescentes, son enganchadas o caen en manos de estas redes, de estos sujetos quienes las controlan. ¿Cómo se da este enganchamiento? Esta parte es muy interesante porque se recurre a varios mecanismos de enganche, como pueden ser falsas promesas de trabajo, falsas promesas de capacitación, pero una de las formas de enganche muy ubicadas en el país, en México y sobre todo en el centro, es el enganche a través del enamoramiento. Es decir, inician una relación afectuosa, sentimental con la víctima, incluso se llegan a casar con ellas y a tener hijos con ellas para posteriormente forzarlas a la prostitución, estableciendo todo un mecanismo de control donde la víctima va siendo minada y engañada hasta pensar que la prostitución es su única alternativa de seguir, manteniendo a su familia o preservando la seguridad de sus propias familias, ¿no? Entonces, esta es una forma muy distinta a lo que se han encontrado incluso en otras partes del mundo, porque ha sido un reto para las autoridades mexicanas entender que a través del enamoramiento se puede enganchar a una persona. Estas víctimas que son enganchadas a través de este mecanismo, por supuesto, no se autoconciben como víctimas de ningún delito. Entonces, eso es un reto porque ellas consideran que están haciéndolo de manera voluntaria. Sin embargo, si vemos los mecanismos y las formas de enganche y de coacción, por supuesto que estamos hablando de prostitución forzada. Incluso muchos de estos casos, hasta que la víctima se le da a conocer que no es la única mujer, que está siendo parte de una red, que existen otras mujeres como ellas enganchadas por la misma persona, que están operando no solo en nuestro país, sino incluso también en Estados Unidos, es cuando ella entiende que fue víctima de este delito y empieza a autodefinirse o a entender la violencia que fue ejercida sobre ella. Ahorita que menciona la situación internacional, si nos puede hablar acerca de estas redes que nacen en los estados que usted acaba de mencionar, pero que esas mujeres terminan en los Estados Unidos. ¿Cuáles son estas redes que existen? Bueno, se han descubierto varias redes, tanto nacionales como internacionales. Una de las más ubicadas actualmente es la red tlaxcalteca, de padrotes tlaxcaltecas, de origen tlaxcalteca, que enganchan normalmente a mujeres del centro de Puebla y de la Ciudad de México y llevan a las mujeres a la explotación en Estados Unidos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México estableció que somos el segundo país a nivel internacional de enviar más víctimas de trata de personas hacia Estados Unidos, solo después de Tailandia, conocida como el paraíso del turismo sexual, lo cual pone a México en un lugar bastante grave en el tema de la explotación también transnacional de mujeres. ¿Existen estadísticas acerca de estas redes o de estas mujeres que son traídas a los Estados Unidos? Lamentablemente, México aún no cuenta con un mecanismo que pueda dar cuenta del número de víctimas reales, ni siquiera del número de denuncias realizadas. Eso es un problema en sí, pero muchas de las víctimas ni siquiera inician una denuncia. Mucho tiene que ver con la forma de enganche que decíamos, que ellas no se autoconciben como víctimas, entonces tampoco solicitan a las autoridades iniciar una investigación. Otras son recalificadas como lenocinio o simplemente se ve como una prostitución, no como un delito. Entonces, por supuesto, lo que hace falta generar es fortalecer mecanismos institucionales como para empezar a registrar el número de denuncias e incluso el número de víctimas que puedan ser víctimas de la explotación sexual. Abogada, le voy a pedir que se mantenga en la línea, tenemos que ir a un corte comercial. Le reitero que estamos hablando con la abogada Eva Reyes, representante de la Organización Internacional de la Migración en la Ciudad de México. Ella es experta en el proyecto Unidad para la Trata de Personas, Niñez Migrante y Género. Ya regresamos a Foro Más Latino. Ya regresamos a Foro Más Latino. Ya regresamos a Foro Más Latino.
Nuevamente le doy la bienvenida a la abogada Eva Reyes desde la Ciudad de México. Ella es representante de la Organización Internacional de Migración y se encuentra en la Ciudad de México. Abogada, háblenos acerca de los acuerdos internacionales que existen entre México y los Estados Unidos para combatir lo que es la trata de personas, ya sea con fines sexuales o con fines laborales. Bueno, esta parte es sumamente importante porque a nivel internacional existen varios tratados internacionales que le dan fortaleza a la persecución, atención y reinserción de las víctimas de trata. El más importante en el tema es el Protocolo de Palermo. Este protocolo pone por primera vez a nivel internacional una definición que los estados adquieren y se comprometen a respetar. Sin embargo, antes de este protocolo existen muchos tratados internacionales como la Convención de Belén do Pará, CEDAW, etcétera, que hablan de eliminar como una forma de violencia contra las mujeres la trata de personas. En términos bilaterales, México y Estados Unidos han hecho una serie de acuerdos transnacionales y transfronterizos en temas incluso relacionados o que atentan directamente contra el tema. Por ejemplo, la creación a través también de la cooperación de Estados Unidos de lo que hoy se conoce como la alerta Amber. En México permite ubicar y localizar a niños y niñas desaparecidos. Hay una fuerte conexión y lo ha establecido la CEDAW, que es el Comité contra la Discriminación de las Mujeres de las Naciones Unidas, que establece que hay un vínculo muy fuerte entre la desaparición forzada de personas, especialmente de mujeres, la trata de personas y después el feminicidio o el homicidio de estas, siendo un fenómeno pues un poco mucho más amplio de lo que estamos ubicando inicialmente. Acerca de las redes sociales, el Facebook, el Twitter, otros sistemas de comunicación a través del Internet, ¿cómo han influido en el incremento para este fenómeno de la trata de personas? Esta parte también es muy importante ubicarla porque actualmente las redes o estos mecanismos tecnológicos no están regulados plenamente en nuestro país, en México, lo que implica que muchas de estas formas de enganche las hacen los tratantes a través de mecanismos como Facebook. La Policía Federal en México ha establecido que a un tratante o a un pedófilo le toma solo 15 minutos poder convencer a un niño de quitarse la ropa frente a una webcam. Entonces estamos en presencia de una forma bastante riesgosa para niños, niñas y mujeres en especial, pero en todo el sector en particular, de poder enganchar a las personas a través de este medio. ¿Por qué? Porque representa menos riesgo para el tratante y es una forma mucho más fácil de poder contactar a niños y niñas en especial. Nosotros de repente pensamos como sociedad que nuestros hijos nuestros hijos y nuestros familiares mientras estén en casa están seguros, pero siempre que se conecten a una red social como el Facebook, por supuesto es como estar en la calle, ¿no? Los riesgos son exactamente los mismos. ¿Qué tan difícil es identificar a estos enganchadores a través que usan el Internet? Esto ha sido bastante complicado, pero al menos la Policía Cibernética de México, a nivel federal, ha establecido que tienen los mecanismos para seguir a las redes tanto de pornografía como de trata de personas y poder localizar. Lo cierto es que representa todavía un reto. ¿Por qué? Porque puede haber el enganche, pero si aún no se llega a la explotación, hay un problema ahí de cómo comprobar que lo enganchó con fines de explotación. Y esto es un tema en general para otros medios de enganche, ¿no? Es decir, si nos regresamos, por ejemplo, al caso tlaxcalteca, si un tlaxcalteca se casa con una mujer en Puebla y aún no la explota, ¿no? Si su finalidad es la explotación, ya se acredita el delito. El problema es cómo lo comprobamos. Lo mismo pasa con el Facebook. Puede haber el enganche, pero si aún no se ejerce la explotación, el problema también es de comprobación. Pero bueno, al menos se ha avanzado en el tema de ir socializando qué es la trata de personas, cuáles son sus modalidades, ir previniendo este delito. Por eso su programa el día de hoy, representa una manera bastante positiva de alertar a la sociedad y de dar a conocer este fenómeno para que se empiecen a tomar las medidas necesarias, no solo para identificarlo, sino también para prevenirlo. Abogada, ¿con qué frecuencia se da el enganche desde los Estados Unidos? Que personas, hombres, se casen con mexicanas y las traigan a los Estados Unidos para después cometer ese delito de la prostitución. ¿Es común?
Realmente el modus operandi más ubicado es de mexicanos provenientes de Tlaxcala que enganchan a través del enamoramiento a mujeres mexicanas y las llevan a Estados Unidos en colaboración, por supuesto, de redes que operan en Estados Unidos. No hemos tenido conocimiento aún de, digamos, esta participación del enganche de ciudadanos norteamericanos. Lo cierto es que al estar operando este tipo de redes en Estados Unidos implica o hace pensar de una manera bastante clara que por supuesto también hay personas que están colaborando en estas redes desde Estados Unidos. Háblenos, abogada, acerca de los castigos a los que son sometidos precisamente estos enganchadores en México. ¿Cuáles son las sentencias? Son sumamente diversas. México sanciona la trata de personas en más de 30 tipos penales con sanciones que van desde 4 años en el caso, por ejemplo, de colaboración para el consumo, hasta más de 30 o 40 años en el caso de la esclavitud, ¿no? Entonces, realmente la legislación que se reforma en el 2012 endurece las penas bastante a comparación de lo que le hacía la anterior ley del 2007. Entonces, por supuesto, estamos frente a un marco jurídico que endurece las penas. ¿Se tiene idea a cuánto asciende el dinero que genera este mercado negro de la prostitución en México? Lamentablemente ese estudio no ha sido viable. Incluso apenas estamos en la parte de identificar y empezar a sancionar este delito. En México son pocas las sanciones o las sentencias que se tienen ya en la actualidad. Sin embargo, estas sentencias no han ido acompañadas de la persecución económica del delito. Esta ley, un poco a la que me refería del 2012, tiene un componente muy fuerte de empezar a perseguir también las ganancias económicas. Es decir, si es un delito que está generando ganancias millonarias a costa del sufrimiento de las personas, tendríamos que estar también persiguiendo estas ganancias para ponerlas a disposición del beneficio y, digamos, la reparación de las propias víctimas de este delito. Abogada Eva Reyes, ¿algún número para denunciar este tipo de crímenes? Estas mujeres quienes están siendo víctimas de la explotación con fines sexuales, ¿cuál sería en México? Bueno, en México existe la Procuraduría General de la República, ¿no?, que su número de emergencia es el 080, y ahí pueden denunciar estos casos. Si bien no todos son de competencia federal, este número opera en todo nuestro país y es posible empezar a denunciar en este número, porque justamente muchos de los delitos transnacionales, al momento de ser un delito transnacional, por supuesto es competencia federal. Sin embargo, nos hemos encontrado muchos casos donde explotan a mujeres, pero en el ámbito local, ¿no?, donde las enganchan en ese lugar, las explotan en ese lugar y no hay movimiento. Pero también es importante que se empiece a ubicar el delito y a denunciar para empezar a erradicarlo. De 10 casos que se tienen de personas que están envueltas en este tipo de delitos, ¿cuántos de ellos terminan en la cárcel, abogada? Conocimiento solo de 3 sentencias a nivel federal y cerca de 60 sentencias a nivel local. Nosotros, en la Organización Internacional de las Migraciones, hemos asistido a más de 200 casos de víctimas extranjeras en México y también asistimos a casos de mexicanas en Estados Unidos víctimas de trata. Lo que sabemos con esta experiencia de acompañamiento cercano con las víctimas es que en una primera fase es muy difícil que la víctima quiera iniciar un procedimiento penal. Le agradecemos muchas veces. Perdón, abogada, se nos termina el tiempo. Le agradecemos mucho su participación. En este programa de Foro Más Latino estuvo con nosotros la abogada Eva Reyes, representante de la Organización Internacional de la Migración, Unidad para la Trata de Personas, Niñez, Migrante y Género. Gracias, abogada. No, de que, hasta luego. Más adelante vamos a tener una representante también desde la Ciudad de México, ya que nos va a hablar acerca de una campaña internacional para prevenir el turismo sexual en lo que va a ser la Copa Mundial de Fútbol y también las Olimpiadas en Brasil. Ya regresamos a Foro Más Latino. Ya regresamos a Foro Más Latino.
Continuamos con Foro Más Latino. Estamos hablando sobre la trata de personas, particularmente dentro de lo que es la modalidad del sexo. Y le quiero dar la bienvenida a la consejera María Eugenia Berumén del Centro Religare en la ciudad de Rancho Mirage, en California. ¿Por qué se da la prostitución? Marcos, esa pregunta podría tener un abanico de posibilidades, porque definitivamente cada persona, cada ser humano tiene condiciones únicas, individuales. Definitivamente no es algo que se busca de manera, podríamos decir, consciente. Parece ser que las personas en ciertas circunstancias se ven rodeadas de muchos botones que las van llevando, orillando a tomar decisiones del momento y donde no tienen tal vez una estructura en el sentido de conocerse realmente y entender que son seres maravillosos con muchos talentos, buscan una salida que parece la más viable, ¿verdad? Yo he conocido personas que son hermosos seres humanos en todos los sentidos y sin embargo se prostituyen. Y he conocido personas que no conocen lo que es un hogar, que no conocen lo que es un abrazo, un beso, un te amo, un te quiero, ¿qué necesitas, no? Y esas personas son de dos mundos distintos, sin embargo, las dos se encuentran en el mismo sendero, prostituyéndose, porque de momento, digo yo, es una especie de distorsión que parece ser la solución, pero con el tiempo deja dolor. Y detrás de esa decisión hay un dolor tremendo, un vacío, una necesidad de reconocimiento. Entonces, yo siento que diferentes culturas, diferentes tiempos, no cambian el origen de eso, porque todos como seres humanos, no importa el nivel académico, el nivel económico, el nivel social, al final de cuentas sentimos, nos duele igual a todos. ¿Qué piensa usted de las mujeres que lo hacen como un oficio para sobrevivir, para sacar adelante a su familia? Definitivamente, de nuevo, entiendo que parece fácil. Muchas dicen, pues lo disfruto, es una forma fácil y llego a mi casa y no tengo que preocuparme. A la larga eso deja heridas que cada vez se hacen más profundas porque en apariencia están resolviendo su situación. Posiblemente sí resuelvan su situación material, su situación económica, pero la del ser, que al final de cuentas no podemos separar esa parte interna que nos clama y reclama la armonía, la paz, la felicidad. Y cuando se prostituye una persona sin sentir que hay amor en ese intercambio, simplemente es un objeto, deja cicatrices muy difíciles de sanar. Para las estudiantes que muchas veces están en nivel universitario y que dicen lo hago para sacar adelante mi carrera. Pues esas muchachas tienen una justificación intelectual, pero no tienen una razón interna. ¿Por qué hago esa diferencia? Intelectualmente puede decir, no pasa nada, no hay sentimientos involucrados, yo no me involucro, simplemente es como hacer cualquier otro trabajo. No es como hacer cualquier otro trabajo desde el punto de vista espiritual o interno. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo debe de considerarse algo sagrado. ¿Pero por qué hablo de un cuerpo sagrado? Que es materia, ¿no? Células, en fin. Pero tiene una misión, tiene un propósito. Definitivamente la salud mental tiene mucho que ver en estas decisiones. ¿Por qué salud mental? Porque cuando yo estoy sana mentalmente, voy a vender pepitas en la esquina, pero a lo mejor me ingenio de hacerlo de una manera diferente. Creo una forma distinta de presentar las pepitas, en vez de cucuruchos, a lo mejor en florecitas. Desarrollo otras habilidades, pero si no tengo yo ese contacto con mis verdaderos sentimientos, voy a decir, bueno, lo hace fulana, sutana y perengana, y no pasa nada. Cuando tenga lo que necesito, mi título, mi carrera, me alejo y tengo mi vida normal. En cuanto a los hombres que solicitan a estas mujeres, ¿por qué? Yo creo que eso viene del mismo origen, porque a veces tenemos reacciones, y digo reacciones, que vienen a ser como impulsos o instintos, que se les llama instintos animales. La intimidad desde el punto de vista
espiritual es algo sagrado. Quiere decir que cuando yo no tengo eso como un valor, obviamente voy a ver mi cuerpo igual que las personas que me sirven o me dan sus servicios, ¿verdad? No voy a tener ese respeto y esa concepción de el por qué y para qué he sido dotado de un cuerpo físico en esta dimensión. Y de los hombres que controlan, por ejemplo, a las mujeres, los que se les conoce como gigolos o pimps aquí en Estados Unidos, ¿por qué ellos actúan así? Yo no sé mucho de psicología porque yo no tengo una preparación psicológica en el rango académico. Sin embargo, yo intuyo que estos jóvenes o señores o viejos, qué sé yo, definitivamente hay conflictos que tienen que ver con su entorno al ir creciendo, con su relación con la parte femenina en su vida, con su reflejo o proyección de lo que es el padre y la madre. Y esas carencias se manifiestan en una necesidad de yo tengo que poder, todo lo que fui herido, ahora yo voy a ser el fuerte. Esa es una percepción desde mi punto de vista común y corriente. ¿Una prostituta se le puede considerar, una víctima o está cometiendo un crimen? Porque es ilegal la prostitución en los Estados Unidos, a excepción del estado de Nevada, en 10 condados. ¿Usted lo considera que es víctimas o criminales? Bueno, víctima en sí puede ser víctima hasta en su propia casa. Víctima, tendríamos que aclarar qué entendemos por víctima. Si víctima es hacer algo que va totalmente en contra de todo lo que yo creo, de lo que yo quiero y de lo que yo siento, yo digo que solamente hay víctimas voluntarias. ¿Cómo? ¿Víctimas voluntarias? Sí, porque nos hemos dado cuenta que cuando el débil deja de serlo, el verdugo se elimina. Quiero decir que con un basta, que venga sinceramente desde el fondo de mi corazón, yo puedo cambiar totalmente las perspectivas, la dirección, la forma de vivir. Entonces, está en entredicho. Me puedo considerar víctima porque esa es la mentalidad que se ha ido nutriendo de acuerdo a mis percepciones que están nutridas por lo que se me ha sido programado. Y yo he aceptado sin tener conciencia que lo estoy haciendo porque lo quiero. Pero digo, me obligan. Agradecemos a la consejera María Eugenia Berumén del Centro Religare de la ciudad de Rancho Mirage, California. Más adelante le vamos a hablar acerca de una campaña internacional para prevenir el turismo sexual en lo que va a ser la Copa Mundial de Brasil 2014 y también de las Olimpiadas 2016. Ya regresamos a Foro Más Latino. Ya regresamos a Foro Más Latino. Continuamos con Foro Más Latino. Ahora le quiero dar la bienvenida a la maestra Teresa Ulloa desde la Ciudad de México, que nos acompaña vía telefónica. Ella es representante de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, conocido como CATLAC por sus siglas en inglés. Ellos han iniciado una campaña para evitar la trata de personas con fines sexuales. Esta campaña se titula Comprar sexo no es un deporte, y esto es a raíz del próximo Mundial de Fútbol en Brasil 2014 y también de las Olimpiadas. Quiero leerle brevemente acerca de lo que es este boletín de prensa que acaba de sacar esta organización. Dice que se estima que Brasil es el segundo destino a nivel mundial de turismo sexual, solo después de Tailandia, en donde se calcula que aproximadamente 500,000 niñas son víctimas de este delito. Aunado a esto, se calcula que aproximadamente 600,000 turistas asistirán a la próxima Copa del Mundo 2014, asimismo a las Olimpiadas en 2016, en donde miles de mujeres y niñas serán víctimas de trata para ser explotadas sexualmente.
hay que decirle no al turismo. El objetivo principal de esta campaña es hacer visible el papel del turista sexual en la cadena de los delitos en materia de trata de mujeres y niñas, especialmente aquellos con fines de explotación sexual, pues es quien busca y consume los servicios sexuales. Por tal motivo, los lemas son: juega limpio, mete gol, acompañados de di no al turismo sexual, hombres de verdad no compran mujeres, el que paga por sexo financia la esclavitud de mujeres y niñas. Ese es brevemente el comunicado de prensa por parte de esta organización, Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. Y le doy la bienvenida a la maestra Teresa Ulloa, que nos acompaña vía telefónica desde la Ciudad de México. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Háblenos, maestra, acerca de estos países en Latinoamérica donde se registra la trata de personas con fines sexuales. En general, la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe o son países de origen o de tránsito o de destino, aunque algunos tienen la característica de ser de origen, tránsito y destino, o origen y destino. Y lamentablemente el turismo sexual es lo que se puede entender como la trata inversa. Quiere decir que en lugar de llevar a las víctimas a donde hay demanda, la demanda es la que se traslada a donde hay oferta. Además de que tenemos puntos muy neurálgicos en nuestra región que se están convirtiendo en paraísos del turismo sexual. Uno de ellos sería Costa Rica, República Dominicana, Haití y bueno, Brasil, que ya lo había usted mencionado, aún México. Y de una u otra manera Uruguay, que tiene legalizada la prostitución, y Brasil tiene una especie de legalización simulada que incluyó la prostitución en la lista de oficios, sin sacar una ley como lo hizo Uruguay. Y eso hace pues que seamos más vulnerables y que cada día esté aumentando el turismo sexual infantil en nuestra región. ¿Qué porcentaje ocupa el turismo infantil, la explotación infantil con fines sexuales comparado con la prostitución para mujeres adultas? Bueno, ahí sí, todavía el 95% de las víctimas de trata son para ser explotadas sexualmente y de ellas pues son aproximadamente el 40% son menores de edad y el otro 60% tampoco es que sean muy grandes, están entre 18 y 25 años de edad. Particularmente el enganche de estadounidenses hacia personas de estos países que usted acaba de mencionar como Costa Rica, Brasil y México y República Dominicana, ¿es muy alto el porcentaje para atraer a las mujeres a los Estados Unidos? Aproximadamente el Departamento de Estado calcula que solo mexicanas se reciben 17,000 al año. 17,000. Eso es lo que logran detectar, porque además es un delito que tiene una cifra negra de casi el 80%. No, la mayoría no denuncia. Maestra, me dice 17,000 al año mujeres son víctimas de trata sexual de México a los Estados Unidos. Uh-huh. Y si lo comparamos con Brasil, ¿Brasil cuántas tiene? Brasil, bueno, se calcula que en toda la zona para Estados Unidos no, mayormente las llevan a Portugal, a España y a otros países, por ejemplo, de la parte norte de África o a China.
pero ahí tienen un problema muy, muy alto de trata interna, como igual que aquí en México, ¿no? Que casi es del 1000% la trata interna sobre la trata internacional. Tenemos toda la zona, se calcula que de todas las playas del noreste de Brasil, que son las más elegidas por los turistas, más del 25% tienen un problema grave de turismo sexual, y toda la zona de Minas Gerais y esa zona que tiene minería y otras actividades tiene un altísimo porcentaje de explotación sexual infantil. ¿Usted considera, maestra Teresa Ulloa, que hay suficiente difusión acerca de este problema de la trata de personas con fines sexuales, o que sigue siendo un tema tabú que no se quiere dar a conocer o que no se menciona mucho en los medios si lo comparamos, por ejemplo, con otros delitos como lo que es el tráfico de drogas, lo que es el secuestro, etcétera, etcétera? Al tráfico de drogas, y eso hizo pues que los grupos del crimen organizado diversificaran sus actividades ilícitas, y muchos se dieron cuenta que en la trata había un negocio muy redituable que dejaba inmensas ganancias con muy poquita inversión, y que eso hacía como que muy fácil para ellos involucrarse en este delito. Y si ustedes pasan una dosis de cocaína de la mejor a Estados Unidos, se puede vender hasta en $60, pero si pasan a una niña, la van a vender 20, 30, 40 veces al día durante 5 años por esos mismos $60, $40. Entonces la ganancia es mucho más alta y el riesgo es mucho más bajo. Por eso es que nosotros queremos hacer visible al cliente, porque sin demanda no hay oferta. Y creemos que ya es tiempo, en pleno siglo XXI, que se considere la igualdad entre todo mundo, reivindica la igualdad entre mujeres y hombres, pero se siguen utilizando a las mujeres como objetos sexuales. Creemos que los gobiernos se deben de dedicar más a construir opciones de vida digna, a prevenir con planes de desarrollo local la falta de oportunidades que propicia la trata, en lugar de solo verlo desde la visión de persecución del delito criminal, ¿no? Le voy a pedir, maestra Teresa Ulloa, que se mantenga en la línea. Tenemos que hacer un corte comercial. Al regresar vamos a hablar precisamente sobre esta campaña internacional para prevenir el turismo sexual en esta Copa del Mundo, la Copa del Mundo en Brasil 2014, así también en las Olimpiadas en el 2016. Ya regresamos a Foro Más Latino. Ya regresamos a Foro Más Latino. Ya regresamos a Foro Más Latino. Continuamos con nuestra conversación con la maestra Teresa Ulloa de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. Precisamente ellos están implementando esta campaña de hacer visible el papel del turista sexual en la cadena de los delitos en materia de trata de mujeres y niñas. Esto con respecto a lo que será la Copa Mundial de Brasil 2014 y 2016. Maestra Teresa Ulloa, ¿cómo surge esta idea de fomentar esta campaña ahora que viene el Mundial de 2014? La coalición latinoamericana forma parte de la coalición internacional. Cada año, cada 4 años o cada evento grande deportivo, la coalición ha lanzado una campaña en Alemania, en Francia, y ahora pues nos tocó a nosotros ser huéspedes de la campaña, que se está replicando en todo el mundo, desde Sudáfrica, Asia, África, el norte de África, Europa
y Estados Unidos y América Latina. Y pues nos tocó a nosotros y consideramos importante, en virtud de que nos tocan los dos eventos en el mismo país que tiene estas características de las que ya hablamos. Entonces se han elaborado pósters, volantes, los mismos pósters, pero para poder cargar en redes sociales un videoclip. Estamos por subir una canción, está el manifiesto donde estamos recabando firmas, estamos por tratar de reunirnos con las líneas aéreas que vuelan hacia Brasil y estamos buscando una reunión con la presidenta de Brasil y la ministra de Igualdad de la Mujer para poder presentar la campaña también allá en Brasil y tener el aval del gobierno brasileño. Y consideramos, bueno, intentaremos estar en las afueras del Maracaná repartiendo una tarjeta roja que diga justamente eso: sin demanda no hay oferta, con la idea de que sea levantada en el momento en que concluya la ceremonia de inauguración del Mundial, y lo mismo haremos con las Olimpiadas. Este es un proyecto que está siendo financiado por el Organismo de Cooperación Noruego y por Catapult, que es una agencia donde mucha gente, sobre todo los Estados Unidos, ha donado y cuya curadora fue Beyoncé, ¿no? Creemos que es muy importante, sobre todo porque los cuerpos y las vidas de las mujeres y las niñas no son mercancía que se compre, que se venda, que se alquile por un rato, ¿no? Lamentablemente muchos de los jugadores a los que hemos acudido, porque todavía nos falta hacer 2 videoclips de 30 segundos, que es lo que estamos haciendo, y 3 spots de radio, no han respondido a nuestro llamado, pero ya tenemos una red de jóvenes contra la demanda en toda América Latina, que pues de no contar con el apoyo de las estrellas del fútbol o de los Juegos Olímpicos, serán quienes sean los voceros de la campaña. ¿Cuál ha sido el apoyo por parte de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, con respecto a esta campaña de Di no al turismo sexual? Comprar sexo no es un deporte, Brasil 2014. No nos han apoyado. No hay apoyo por parte de la FIFA. Y nos preocupa mucho porque la mayoría de los jugadores de fútbol se han visto involucrados en problemas de consumo, ¿no? Que inclusive han acusado de que las mujeres los han robado o que las mujeres eran trans, etcétera. Ha habido muchos escándalos. Pero bueno, no solo los jugadores, también el servicio secreto allá en Cartagena, Colombia, ¿no? Que es otro punto clave del turismo sexual también. Maestra Teresa Ulloa, ¿alguna página de internet para que la gente, las mujeres, denuncien este tipo de atropellos? ¿Cuál sería? Es www.catwlac.org. Y también ahí está la campaña y ahí están los manifiestos. Todo el material está en 4 idiomas y estamos solicitando el apoyo de que firmen los manifiestos, mismos que serán entregados 2 días antes de que se inaugure el Mundial en todas las embajadas de Brasil en el mundo. Vamos a estar al pendiente de esta campaña, maestra Teresa Ulloa. Le agradecemos mucho su tiempo porque sabemos que está muy ocupada y que pues es una portavoz de este problema que en verdad hay que hacer conciencia y hay que difundirlo a través de los medios. Y pues no solamente es la fiebre del fútbol, sino todo lo que envuelve, y pues ahí está este problema del sexo. Los que compran mujeres, los que compran niñas, pero no se dan cuenta que están financiando la esclavitud de las mujeres y de las niñas. Muchísimas gracias, maestra Teresa Ulloa. Muchas gracias a ustedes. Y por favor, que todo el mundo firme. Gracias, maestra Teresa Ulloa. Son mujeres quienes de niñas fueron vendidas por sus padres. Le digo que son mujeres que de niñas fueron víctimas de abuso. También algunas son mujeres que no encontraron otra salida a la miseria y a la pobreza.
A estas mujeres la sociedad las llama prostitutas. Venden sus caricias, son sexo servidoras, algunas en lugares disfrazados de masajes. Su autoestima está por los suelos. Legalizar este oficio no será la solución, como lo dijo la consejera María Eugenia de la ciudad de Rancho Mirage, California. Si se legaliza, quedaría a un lado la moral y los valores de la sociedad. La prostitución siempre ha existido. Es más rentable que el tráfico de drogas o la pornografía infantil. Si hay quien las venda, habrá quien las compre. Este es el círculo vicioso de un sistema judicial que las detiene, pero no por mucho tiempo. Particularmente en Estados Unidos, le digo que las cárceles están llenas por otra clase de delincuentes más peligrosos. Este mal necesario es un cáncer de la sociedad que deja millones de dólares a los empleadores de este negocio propio del mercado negro. Difícilmente se podrá saber con precisión cuánto se mueve, ya que es oscuro y sucio. En la mayoría de los casos, la venta de caricias se paga en efectivo. No hay recibo, no hay comprobante, no hay impuestos. De parte de un servidor, Marcos Palma, y de todos los que hacemos posible este programa Foro Más Latino, gracias por su atención y su confianza. Con permiso.